Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a Albert Boadella, una persona que tenemos cerca muy frecuentemente porque está en los medios de comunicación, porque está en el teatro, porque está en la vida misma, insertado y con pasión. Y en ese sentido nos va contando lo que significa vivir en este mundo raro que nos ha tocado vivir y sobre todo en estas circunstancias. La última de hace un momento es que me acabo de enterar que en el Financial Times pues más ha dicho que no es tiempo para la independencia. Acaba de ocurrir. Sí, que parece que está verde todavía. Bien, muchas gracias por acudir a este acto organizado por Sociedad Civil Navarra. La sociedad civil, la que realmente es motor de la vida en todas las sociedades. Esa sociedad abundante, a veces muy tranquila, pero que cuando decían ya hace muchos años, había un señor de hace muchos años, el pobre murió ya, que decía la calle es mía. Y luego los de la CUP dicen la calle es nuestra y todos quieren que la calle sea suya. Pero la calle es de la gran mayoría de los ciudadanos que circula por ella, que charla con las gentes de su ciudad, que compran, que ríen y que de vez en cuando hay una alarma social como la que en este momento se provoca, pues sabe movilizarse. Y por eso nuestra sociedad civil navarra lo que provoca es esto, movilización cuando hace falta. En lo demás, tranquilidad, alegría, deportividad y que realmente seamos una sociedad en concordia, que es lo que pretendemos. Pero sobre todo en momentos como este, cuando sociedad civil catalana tiene que movilizar porque realmente se crea una alarma como la que tenemos en Cataluña, como la que tenemos en España, como la que tenemos en Navarra, que ya hablaremos de ello, pues realmente lo que necesitamos es estar pues, a punto, prontos para las movilizaciones. Tuvimos una recientemente en Navarra, muy abundante, muy importante, y estas cosas tenemos que tenerlas frescas, porque la democracia también es esto. La democracia no solamente es votar, la democracia es los ciudadanos conscientes que funcionan en un Estado de Derecho, que funcionamos felices en un Estado de Derecho. Queremos vivir con esta conciencia tranquila de que cuando la historia nos pasó, nos aconteció vivir en ella, nosotros fuimos responsables y podremos contar a nuestros hijos que pusimos nuestro grano de arena. Y en esta circunstancia vamos a tener la suerte de recibir hoy a una persona que, muy comprometida con la vida, muy comprometida con la sociedad, pues casi no necesita presentación, pero voy a hacer un leve retrato de él. Y en este sentido, pues permitidme un momento. Yo sé que queréis oírle a él, pero un momento, por favor. Albert Boadella, que casi somos quintos, del 43, yo del 45, actor, dramaturgo, profesor, director de teatro, con una trayectoria brillante, con la posibilidad enorme de poder expresar lo que expresaban aquellos griegos antiguos, con aquella maravilla de posibilidad de comunicación en la que daban los grandes mensajes a aquella sociedad. Bueno, pues ese modo especial que empezó casi sin hablar, como al principio en tu teatro, y luego con tantas expresiones importantes, desde los 19 años está en los teatros, desde los 19 años en las tablas, cuando montó el Joglars. Por tanto, aplicando esa sátira inteligente de los grandes maestros griegos, en eso le he admirado siempre cuando he ido a vuestras obras de teatro. Y cuando hemos seguido pues eso, la trayectoria del Joglars, del exilio, de todo lo que habéis vivido y ahora pues, en los teatros del Canal en Madrid, toda esta historia larga de la que puedes sentirte muy orgullosos, como nos sentimos todos los españoles, cuando hay un catalán de pro que sabe decir que España es también esto. España es el compendio de tantas sugerencias preciosas que tiene nuestra cultura y una de ellas es la catalana, pero ni más ni menos. Esto es España. Escritor de Adiós Cataluña, yo este libro me lo compré en el 2007 y como los libros que me interesan mucho los ilumino mucho, lo tengo todo subrayado y lleno de papeles, porque cuando hay algún artículo que tiene que ver con, yo lo incorporo y digo, fíjate, Albert Boadella en 2007 decía Adiós Cataluña
y fue pues un libro que fue premio Espasa de ensayo y que además pues eso, desde los grandes avales que tenían personajes tan importantes que otorgaban el premio. Pero es que Albert Boadella estos días nos dice: despedíos de Cataluña. Y yo lo incorporé también al libro. Y es que en el 2015 tenía también otro artículo tuyo, que habías tenido una entrevista con Diario de Navarra, en el que decías: los catalanes volverán al redil si la ley se aplica con rigor. Diario de Navarra, en la fecha de 20 de noviembre de 2015. Esto es que la puntualidad en lo que significa el estar en el borde de la información y, por tanto, en el borde del compromiso, ha llevado a Albert Boadella a estar siempre en la primera línea y ahí sigue siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora los catalanes volverán al redil si se aplica la ley con rigor. Ya no sabemos qué se aplicará. Si el 155, que parece que aunque está en la Constitución, yo tengo una Constitución que es así de pequeñita, pero no es la de Maduro, es la Constitución española. Y ahí, en su artículo 155, pues es como los demás, no tiene letra negrita ni asusta para nada. Tampoco el 116, que parece que dicen que a otros asusta menos y que parece, pues también hay estados de excepción y posibilidades de aplicar la legalidad, que no es más que la legalidad. Y como parece que algunos se asustan de aplicar el 155, pues también hay una posibilidad desde el artículo 92 de la ley del Tribunal Constitucional. Hay muchas posibilidades, hay un Estado de Derecho y dentro de eso lo que no podemos tener es delincuentes funcionando por libre y diciendo además que ellos son los gestores de la democracia. Los gestores de la democracia, eso es terrible, ¿no? Porque son los gestores de la delincuencia y nos han asaltado en nuestras libertades. Entonces, esto realmente es lo que nos tiene que llamar a la conciencia cívica y a procurar que la situación, ya pues poco podemos decir, desde el 1 de octubre la vorágine nos va llevando a que cada cuarto de hora hay una novedad sobre, y la última os la acabo de contar, es un golpe de Estado. Esta es la realidad. El 23F, yo viví con mucho drama el 23F y realmente fue un golpe de Estado dramático, pero fotográficamente claro. En este resulta que se nos diluye en el paisaje. En este resulta que hay veces en los que vamos confundiendo las situaciones con algo de que es que hay que dialogar, es que cómo vamos a plantear violencia. Es que la violencia ejercida desde la representación política del Estado es una violencia legítima, no es como la otra violencia que hemos vivido en otras etapas. Y estas cosas hay que diferenciarlas. Y nada más ya, porque Albert tiene tanto que deciros, pero dos pinceladas. Una, el que en la tergiversación de estos días a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la que hoy en la iglesia de San Nicolás a las 6 de la tarde presentaban una ofrenda floral con motivo de la Virgen del Pilar. Bueno, pues a todas esas cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los mozos más templados y que han sabido estar, que algunos también hay, pues lo que sí merecen es hoy nuestro especial reconocimiento, y en este acto yo sí que quisiera pedir el especial reconocimiento para las fuerzas del orden que han sido tan vilipendiadas y tan injustamente tratadas en estos días en Cataluña. Y ahí sí que os pido un aplauso para ellos. Cataluña lleva esta deriva, pero Navarra tiene también una deriva que va despacito, va filtrándose, pero peligrosamente se parece mucho. Habéis visto estos días cómo se propone una ley de policías que lo que plantea es lo mismo que se plantea con los mozos. ¿Visteis la fotografía del día del atentado? Cómo fue nuestra presidenta con la policía foral y cómo fue Urkullu con su policía. Y hubo una fotografía para mí delirante, en aquel momento era absolutamente inoportuna, pero realmente lo que se pretende decir es lo que aquellos abrechales tantos años, y hoy hasta Koldo Martínez lo dice cantando, que se vayan, que se vayan, que se vayan de una vez. Aquí se quiere sacar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, como se está tratando de hacer también en Cataluña.
vivimos historias muy paralelas y por la educación, por el idioma y por todas las cuestiones que son más sensibles a lo que significa nuestra identidad, por ahí precisamente se está tratando de horadar lo que significa también esa construcción patética, inenarrable y absolutamente falsa de Euskal Herria. Esto es lo que tenemos también en Navarra, y bien lo conoce Albert, que ha venido muchas veces a Navarra, que ha estado en la tribuna de José Javier Mújica en una etapa, pues recuerdo, en el libro lo citas. En el libro lo citas y decías pues, que al final, ¿por qué ha habido tanta gente? Pues porque Albert dijo viva España. Y eso realmente emociona cuando hay tantas personas que, por no decir España, son capaces de dar la vuelta al diccionario. Entonces, realmente, pues eso, pues dijo viva España. Y a partir de ahí realmente hubo un reconocimiento grande por las personas que han muerto en actos terroristas, precisamente porque han vivido ahogadas en una situación en la que España pues, se ha tratado de anular, ¿no? Bien, pues ya está, la calle es nuestra, la calle es de todos. Y la movilización popular hará que el próximo domingo, con esta pancarta que tenemos aquí abajo, que veis así de grande, que hemos preparado, Sociedad Civil Navarra estará en Barcelona. Nosotros no hemos podido poner autobuses, como no hemos podido poner una sala más grande, porque no tenemos dinero, porque somos unos pocos, pero sin embargo sí que iremos por los medios que podamos. También sabemos que los partidos políticos han llenado ya 3 autobuses y bueno, pues esto es importante, o sea, la solidaridad de todos los españoles en una situación de golpe de Estado. Paso la palabra ya a Albert Boadilla. Buenas tardes, muchísimas gracias por estas presentaciones tan elogiosas. Yo no soy masoquista, no me gusta que me llamen siempre traidor y fascista y estas cosas, por lo tanto también me gustan los elogios, ¿no? No puedo más que agradecer también a Sociedad Civil Navarra, que me ha llevado aquí con tanta amabilidad y, en fin, y estoy a toda su disposición, ¿eh? Porque ellos son anticuerpos de las epidemias. Yo soy de los que creo que las comunidades humanas, igual que las personas, enferman, tienen sus epidemias, ¿no? Difícilmente comprenderíamos lo que sucedió en la Alemania de los años 30, un país tan culto, con sus filósofos y sus grandes músicos, todo lo que representaba Alemania en aquel momento, y cómo pudo caer en aquella barbaridad, en aquel dislate tan espantoso, tan vil y tan criminal al mismo tiempo, ¿no? Y una parte muy importante de la sociedad alemana, vamos, una gran mayoría del pueblo alemán, ¿no? Eso solo lo podríamos entender a través de lo que sería una epidemia colectiva. Es decir, hay un virus que se expande, y así como se expande pues, el virus de la gripe, pues también se expanden unos virus mentales que afectan a las comunidades humanas, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto ha sucedido pues, en los vecinos, en el País Vasco, ha sucedido naturalmente en Cataluña y ha sucedido en muchas otras partes. Y está sucediendo incluso en este momento en Europa, ¿no? Que hay ciertos sectores que vuelven a intentar de nuevo este retroceso, esta forma, diríamos, tan cercana, tan incivilizada, ¿no? tan cercana a las partes animales que tenemos todas las personas, ¿no? Son lo que llamamos los bajos sentimientos, que los tenemos todos. Lo que sucede es que estos bajos sentimientos, pues con el conocimiento, con los años, con la civilización, pues se van atenuando. Eso es así. Indudablemente todos tenemos un sentimiento de arraigo, pequeños instintos o impulsos a veces xenofóbicos, ¿no? Son las cosas naturales que tenemos todas las personas, pero que para algo sirve naturalmente la educación y la civilización. Incluso eso lo tenemos muchas veces cuando somos niños. Yo siempre digo que los niños tienen una parte fascista, ¿eh? Esto es así, pero después cuando crecen, cuando se van civilizando, esto va desapareciendo, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar pues, que pues, hay una parte, a veces, de la ciudadanía que no ha pasado esta evolución
y es fácil pues, que conecte con esos bajos sentimientos. Yo he colocado aquí un título a esta charla que era sobre la tribu, ¿no? Es decir, sobre, digamos, ¿qué le ha pasado a mi tribu? Creo que eso es lo que quizás el conjunto de los ciudadanos españoles se debe estar preguntando en este momento. Porque, claro, los catalanes teníamos, en fin, una fama, aunque tópica, de sensatos, ¿no? El famoso seny, ¿no? Quiere decir la prudencia, el sentido común, esas cosas. También hay otra cosa que se llama la rauxa, ¿no? Rauxa, en catalán se dice que tiene seny y rauxa. Rauxa significa el arrebato, en fin, una cierta locura, ¿no? Pero eso siempre se decía que era minoritario. El seny, la prudencia y tal. Bueno, Franco decía de nosotros que éramos laboriosos, ¿no? Esos tópicos han funcionado siempre fantásticamente bien. En fin, yo creo que hay una parte de tópico en esta cuestión, pero sin duda alguna, la Cataluña que yo conocí pues, cuando era niño, la de mi niñez, la de mi infancia, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en este momento. Esto es cierto. Yo estaba pues, en una sociedad pues, de gente amable, educada, porque una de las cosas que se ha perdido mucho es la educación allí. Eso quizás hablaremos más tarde. Digamos, gente sensata, trabajadora, ni más ni menos que otros. O sea que no, eso también es un tópico, ¿no? Una cierta avaricia, sí que es verdad. Una cierta tacañería, sí. Pero se dice que esto ha sido muy bueno para, en fin, para la evolución económica de Cataluña, en fin, para que todas las familias rurales, sobre todo, pues dejaban la herencia solo al mayor y por lo tanto no se partía y eso era bueno para la riqueza, etc. Bueno, en fin, todos esos tópicos que más o menos, pues sí que he conocido, ¿no? Por lo tanto, sí que ha sucedido algo, ¿no? Allí, es decir, que el conjunto de los españoles puede pensar si se han vuelto locos o sencillamente si se han vuelto gilipollas, que sería lo más lógico. Bueno, yo creo que hay antecedentes de ello. Hay antecedentes, tenemos antecedentes relativamente recientes, hace 93 años, precisamente un 6 de octubre como hoy, del año 34, pues Cataluña, el presidente de la Generalitat, el gobierno de la Generalitat, declaró la independencia de la República Española. La República en aquel momento lo ostentaba la derecha y, como siempre suele suceder, pues la izquierda nunca cree que la derecha tenga derecho a gobernar democráticamente, ¿no? Esto es una cosa que es casi tradicional en España ya, ¿eh? Y en aquel momento, pues, el presidente Companys declaró desde el balcón de la Generalitat la independencia de Cataluña. Antes había avisado por teléfono al capitán general de Cataluña, el general Batet, por cierto, capitán general catalán, y le había dicho que se pusiera sus órdenes, puesto que había declarado la independencia. El capitán general, pues, un hombre sensato, dijo, oiga, yo he jurado la bandera española. O sea que si dentro de una hora pues, no retrocede en su actitud, pues voy a venir a detenerle, ¿eh? Y así fue. Así fue. Pues llegó un pequeño grupo del ejército, con un cañoncito tampoco demasiado grande, allí delante de la Generalitat, hizo ¡pam, pam! Los disparos, hizo un agujero así y salió todo el gobierno de la Generalitat con los brazos en alto, en aquella aventura. El que lo había organizado, que era el conseller Toencas, se escapó por la cloaca. Este se escapó. Fueron todos a parar a un barco prisión que había en el puerto de Barcelona, se llamaba el Uruguay. Hubo, parece, si mal no recuerdo, 1000 detenciones, hubo algunos muertos porque hubo algunas escaramuzas en Barcelona. Los anarquistas, pues como hicieron durante muchos años, pues se abstuvieron en el asunto y aquí quedó todo. Ellos se quedaron encarcelados y después, cuando vino el Frente Popular, pues fueron liberados, ¿no? O sea, una aventura, una más de estas aventuras que finalmente algo tiene que ver con esa constante de Cataluña de intentar dar golpes de Estado, ¿no? ¿De dónde nos viene eso? Bueno, vamos a ver.
Por descontado que no viene, como dicen ellos, desde el conde duque de Olivares. Nada tiene que ver con el conde duque de Olivares ni con el Segados, este himno muy bonito de música, pero de letra absolutamente impresentable, ¿no? Que hay que cortar ahí cabezas con las hoces, etc. No viene tampoco de Felipe V, que eliminó, cierto es, los privilegios, finalmente los privilegios feudales. Eliminó los privilegios de Cataluña con el decreto de nueva planta, pero no viene de esto porque durante muchos años después no se habló en absoluto del tema. Por lo tanto, diríamos, eso del catalanismo, eso del separatismo, todo eso no existía. No existía y no existió durante muchísimos años, de tal forma que durante el reinado de Fernando VII, los catalanes pedían al rey más autoridad, muchísima más autoridad, o sea, todo lo contrario. Eso quiere decir que no había ninguna conexión con esas cosas que ellos cuentan que son las provocadoras de esa España que constantemente les ha tenido la bota encima. Eso es mentira. Eso aparece a finales del siglo XIX, o sea, lo que estamos viviendo, un poco las consecuencias de esto, a finales del siglo XIX, con la emergencia de los nacionalismos europeos. Nacionalismos que provocaron la Primera Guerra Mundial, no hay que olvidarlo, porque los nacionalismos han llevado a Europa millones y millones de muertos. Incluso en España, pues, en fin, unos cuantos cientos, cerca de 1000. Eso es nacionalismo. O sea, el nacionalismo, como decía el presidente Mitterrand, es la guerra. Pues en este final del siglo XIX hay esta emergencia y Cataluña se apunta a ello con una cierta reivindicación de la lengua, renovación de la lengua, del catalán, y al mismo tiempo, quizá también por un momento difícil para España, un momento de la pérdida de las colonias, porque los nacionalismos siempre atacan en el momento débil de la nación madre, siempre aprovechan el momento más débil. En aquel momento, pues, el catalanismo surge, pues, en fin, de una región industrializada que se creen, pues, que son más ricos, más limpios, más inteligentes, más listos y más cultos que el resto de los españoles, ¿no? Este es el sentimiento catalanista. El sentimiento catalanista es este. Después, encima se pone la cultura, se ponen aquellas torres humanas, se pone la Sardá, se pone todo eso, pero esta es la realidad profunda del sentimiento nacionalista. Siempre hay esta genética xenofóbica, siempre el odio al vecino. Entonces, en aquel momento, pues el catalanismo surge moderadamente, lo lidera Francisco Cambó, que incluso posteriormente será ministro de la monarquía, etc. Y, digamos, va tomando una cierta dimensión. Cierto es que sí que Cataluña en aquel momento tiene, pues, una evolución social muy importante, más que otras regiones españolas, no todas, porque hay otras regiones que también están a la altura, y cierto es que sí que en alguna medida es más rica. Por lo tanto, esta mirada, podríamos decir que tiene no motivaciones, pero tiene algunas explicaciones. Eso es lógico, ¿no? Es decir, eso suele suceder siempre con las regiones en Europa, entre el norte y el sur, generalmente. Entre el norte y el sur de Italia es una cosa, entre el norte y el sur de Francia es otra cosa, ya lo sabemos perfectamente. Por tanto, sí que entonces tenía unas motivaciones en este sentido. Pero, bueno, este sentimiento catalanista, pues, va avanzando y hasta que llega un momento en el cual finalmente se divide. Por un lado está la burguesía de Francisco Cambó y por el otro, diríamos, empieza la izquierda a través de Esquerra Republicana, que es una desviación de la Lliga Regionalista, que es el partido de Francisco Cambó, y que toma ya una dimensión más reivindicativa y más nacionalista, ¿no? Pero finalmente es un poco también lo que sucede en el propio PNV, si mal no recuerdo, ¿no? Esta desviación, digamos, de la parte burguesa, después la parte ya más revolucionaria, ¿no? La base de esta reivindicación son esencialmente los rasgos diferenciales.
eso se llama los rasgos diferenciales, ¿no? Que es una cosa muy, muy complicada. No sé si ustedes habrán visto, yo tengo un sketch, una cosa que ha salido en YouTube, ¿no? Hice un día una intervención con el grupo de Libres Iguales, vestido de mozo de escuadra, en el cual, diríamos, pues decía que estaba buscando los rasgos diferenciales, ¿no? Decía, ¿ustedes tienen rasgos diferenciales? Quizás sí, pero los míos son superiores a los suyos, que por algo hay que reivindicar los rasgos diferenciales, ¿no? Uno no va a reivindicar los rasgos diferenciales para ser igual que el vecino. Uno los reivindica porque es mejor que el vecino, más listo y más inteligente que el vecino, ¿no? Entonces, los rasgos diferenciales de Cataluña, pues que son, según ellos, esenciales y que nadie los tiene, ¿eh? Bueno, siempre pregunto a los nacionalistas, oye, pero cuéntame cuáles son estos rasgos diferenciales, ¿no? Dime exactamente en qué consiste. Hombre, la lengua. Bueno, yo les digo, hombre, la lengua no es exactamente un rasgo diferencial, porque alguna cosa hay que hablar, ¿no? Hombre, si hablaran silbando sí que sería un rasgo diferencial, pero si hablan, pues es medio rasgo diferencial. Además, es una lengua, que parece un dialecto del castellano, ¿eh? O el castellano un dialecto del catalán, o sea, no voy a ser tampoco ahora, pero en cualquier caso, es una lengua la cual, si yo la hablara ahora lentamente, si esta conferencia la diera muy lentamente en catalán, el 90% de lo que yo dijera lo entenderían perfectamente, incluso la escritura, ¿eh? Por tanto, hombre, se puede entender que una lengua, si es muy distinta, pero el chino, por poner un ejemplo, pues, que además tiene una escritura muy distinta, es posible que pueda cambiar ciertos impulsos de los individuos, ¿no? Digamos, ciertas dinámicas de llegar a un pensamiento, ¿no? Pero, en fin, no cambia para nada a los individuos, para nada, absolutamente. Es decir, que la lengua fuera como de rasgo diferencial. Entonces, ellos ya no saben qué decir. Bueno, pero nosotros aquí pues tenemos, no sé, pues, la sardana, que es una cosa que es de aquí, es una cosa que viene de los griegos. ¿De los griegos? La sardana viene del siglo XIX, finales del siglo XIX, de un señor que se llamaba Pepe Ventura, ellos dicen Pep Ventura, le llaman Pep Ventura. El tal Pepe Ventura era un andaluz que se fue a parar, un emigrado que fue a parar a Figueras, aficionado a la música, y que se inventó pues, un instrumento como un oboe largo, muy largo, de doble caña, que hay que soplar con una fuerza tremenda, te pones congestionado soplando aquel instrumento, que es larguísimo, y el hombre pues, hizo sus pinitos con aquel instrumento, y a partir de allí pues, hizo unas músicas que no están mal, que son bonitas las músicas que hizo, ¿no? Yo he bailado algunas sardanas de estas, incluso, ¿no? Pero, sin más, ¿no? Y, bueno, se hizo esto. Pero fíjense que incluso es una danza que para bailarla bien hay que contar, para que coincidan los pasos y los que están bailando están contando. De todas formas, no deja de ser un cierto símbolo, ¿no? Es lo más especial que tienen como rasgo diferencial. Mientras bailan, cuentan. Bueno, eso lo acepto que es un rasgo diferencial interesante, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pues aquellos que suben, que hacen las torres humanas, que por cierto siempre el niño que colocaban arriba era, como allí les llaman, un charnego. Charnego es un emigrado que viene de Murcia, etc. Siempre buscaban estos niños, pero los catalanes no querían subir. Entonces buscaban estos. Y ahora suben los moritos arriba. O sea, siempre, pero muy seriamente lo digo, ¿eh? O sea, porque claro, tiene un cierto riesgo, ¿no? Hay que prometerle al niño bicicletas, hay que prometerle. Bueno, diríamos, hay todas esas cosas y piensas, pero ¿cómo es posible defender los rasgos diferenciales con esas cosas? Pero eso, porque claro, pues los vecinos tienen la J y los otros pues tienen la J mallorquina también. O sea, pero ¿cómo se puede defender hoy por hoy en España la idea, diríamos, de rasgos diferenciales como un elemento de separación? Porque es un auténtico insulto hacia el conjunto de los españoles. Yo cuando lo veo eso, y que en parte también casi se recogió en la Constitución, lo cual ya me parece el colmo, diríamos, ¿no? Me quedo pasmado. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un ciudadano
de Barcelona, de Zaragoza, de Marsella o de León o de París. Pero ¿qué diferencias esenciales hay? Ninguna, en absoluto, no hay ninguna. Hombre, hay pequeñas cosas culturales que uno conoce, el otro no conoce, etcétera, pero no existe esta diferencia, ¿no? Por lo tanto, mantener cualquier reivindicación de este tipo así, por lo que es el hecho diferencial, bueno, esto es impresentable. Y además, insisto, pregúntele a los nacionalistas cuáles son los hechos diferenciales y no saben qué decir. No saben, o sea, no tienen ya la desvergüenza de decir que son distintos de los demás, porque esto ahora ya es imposible. Eso ha funcionado años atrás, funcionó cuando se inició el catalanismo, pero ahora ya no se lo cree nadie. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente para que lleguemos al punto que hemos llegado? Hablábamos antes de golpe de Estado, ¿no? Mira, el golpe de Estado de Tejero se urdió, yo creo que en un mes y medio máximo, porque además eran bastante chapuzas, ¿eh? Un mes y medio. El de Cataluña son 35 años. 35 años preparando el golpe de Estado. Lo digo con toda claridad, ¿por qué? Porque desde hace 35 años, pues ellos han empezado a tener los traspasos. España tiene, la transición en concreto, tiene un inmenso error, que es el traspaso de las competencias de educación a las comunidades autónomas. Eso es, en general, para el conjunto de los españoles, fatal para la educación, fatal, pero es un arma formidable para las comunidades que tienen delirios separatistas, claro. Entonces, es formidable. Es una cosa que no sucede en ningún país de Europa. Porque, claro, la educación es una cosa de Estado. Después, cada comunidad, en fin, podrá hacer una clase de geografía sobre los ríos o las montañas o esas cosas, ¿no? Pero nada más, ¿no? La historia, incluso la historia de la propia comunidad, pues nada, se cuenta en 15 minutos prácticamente, ¿no? Tanto, ese es un error inmenso que aprovechan de forma formidable en Cataluña y también, creo yo, en el País Vasco, a través de las ikastolas, ¿no? Se aprovecha muy bien, primero con mucha doblez, primero con mucha discreción, pero ya en el año 89 yo tengo que ir al Instituto de Torroella de Montgrí, donde estudia mi hija, a ver al director y decir, no me adoctrinen a mi hija. El año 89. ¿Por qué? Bueno, pues porque clarísimamente empezaba un adoctrinamiento contra todo lo español, ¿no? Lo español siempre era peor, siempre es más cutre, intolerantes, rasgos dictatoriales, siempre han sido así. Este imperio, Castilla, siempre se ponían en Castilla, como si Castilla fuera... Eso ya en el año 89. O sea, después ya, en los últimos tiempos, se ha empezado con una desfachatez impresionante, y ya lo han visto ahora. Últimamente ya es un adoctrinamiento auténticamente criminal. Criminal. Porque hacer eso con los niños, yo creo que es de una enorme gravedad. Por lo tanto, este traspaso es, insisto, un error muy grande de nuestra transición. En el fondo, yo a veces digo en broma, hubiera sido mejor traspasarles directamente los tanques, que hubiera sido más barato. Porque fíjense la cantidad de problemas que nos está llevando esto. Claro, imagínense ustedes que, además de esto, pues claro, hay los traspasos de comunicaciones, ¿no? Claro, las regiones cogen sus propias televisiones, sus propios medios de comunicación. ¿Y para qué lo utilizan? Pues se utiliza para la propaganda política directa del partido que está en aquel momento en el poder. Pues, en fin, el señor Pujol estuvo casi 25 años en el poder, pues lo aprovechó, y lo aprovechó bien. El otro día yo decía que una de las formas de acabar con lo que está sucediendo en Cataluña era cerrar TV3 y todos los medios de comunicación de la Generalitat. No preocuparse, ni policías, ni nada. Si se cierra eso, se empieza a arreglar el problema. Porque el bombardeo ha sido, no pueden ustedes imaginarse, a los límites que se ha llegado. O sea, además se ha hecho bien, cuidado, porque han trabajado profesionalmente muy bien. O sea, la TV3 es una buena televisión.
Tanto eso todavía es mucho más peligroso. Se ha hecho sutilmente, en todo, en el humor, por ejemplo. Cuando alguien, hablan normalmente en catalán, ¿no?, en esta televisión, cuando alguien pues, es un poco más tonto, más cerril, no sé por qué, pero habla en castellano. Por ejemplo, en el servicio meteorológico siempre aparece el imperio catalán, el servicio meteorológico. Desde Valencia hasta el Rosellón. O sea, les cepillan también unas cuantas hectáreas a los franceses. Es que es impresionante eso. Y siempre ves aquel plano. Lo demás, lo que suceda en Huesca, les importa un comino. O sea, a través de todas de las imágenes, de todo, se ha conseguido claro, una penetración realmente impresionante. Una penetración importantísima, pues que ha conseguido contaminar a 2 generaciones de catalanes. Porque ahora las generaciones no son de 25 años, son un poco más cortas. Antes se decía una generación de 25 años. No, ahora las generaciones son más cortas, por lo tanto, prácticamente han tocado de pleno 2 generaciones. Eso es de una enorme gravedad. Después también, además de esos traspasos, ahora nos hemos enterado de que los Mossos d'Esquadra pues, no los domina exactamente el Ministerio del Interior, que no es quien da las órdenes. Los Mossos d'Esquadra son pues, una policía de un partido, una policía política, vamos, pero nos hemos enterado ahora. Yo pensaba, lo digo con sinceridad, todavía descubro cosas después de ver tantas cosas en Cataluña. Yo pensaba que el ministro del Interior pues, era quien dependían directamente del ministro del Interior. No. El ministro del Interior no puede hacer nada en este asunto. Claro, todo ese conjunto de cosas han hecho pues, que ese virus que se ha ido penetrando, ese virus para la epidemia que ha ido penetrando ya en los párvulos, pues ha florecido. Imagínense ustedes lo que es el goteo constante durante 35 años de un mensaje concreto, ¿no? España nos odia, España nos roba, España es españoles, ellos eran los franquistas, nosotros no éramos franquistas, nosotros no éramos franquistas. El señor Cambó, pero también pagó a Francisco Franco. El señor Mateu, que tiene el castillo de Paredada, pagó a don Francisco Franco. O sea que y media Cataluña estaba partida como estaba partida media España. Y cuando llegaron las tropas de Franco, entraron en Barcelona, pues no cabía más gente allí. O sea que, pero eso ha calado. Los franquistas son los españoles. La dictadura era por culpa de los españoles. Y ha calado de tal forma que en este momento pues hay una masa importante. Es curioso que siempre nos gustaría que las cosas fueran como nos gustaría que fuesen, ¿no? Por eso muchas veces yo veo a los periodistas en la televisión, en la radio. No, sí, pero es una minoría. No. No es una minoría. Es una mayoría. Es una mayoría de ciudadanos catalanes que está en este delirio, que está en la irrealidad. Porque el problema es la pérdida de la realidad. Uno enferma cuando pierde el sentido de la realidad. Es decir, cuando uno... Hombre, la fantasía está muy bien, pues 1 hora al día, verse una película o leerse una novela, ¿no? Pero vivir de ficción, pues genera la enfermedad, obviamente. Puede ser por el lado de la demencia y de la locura, como sucede en Cataluña, ¿no? Una cierta demencia, o por el lado de la depresión, no importa, pero la falta de realidad es la enfermedad. Y esta falta de realidad, que yo lo comprendo, ¿no? que es fantástica, porque vivir de ficción, pues los gobernantes te van llenando de una forma bien populista, bien demagógica, te van contando lo fantástica que es Cataluña, dónde llegaremos, en fin, el nirvana, ¿no? que conseguiremos, pues entiendo que es algo que es atractivo, porque la realidad, vivir en la realidad es duro porque hay que reconocer cosas de los demás y de uno mismo que no son agradables. Tanto entendamos a esta gente. Hasta este punto comprendo lo que puedan sentir esta gente, pero estamos hablando de una mayoría importante. Yo no sé si podemos hablar del 50, del 60, pero de muchísima gente. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo, por tanto,
cuando en cuando estoy en Cataluña, vivo en un pueblo de 400 habitantes, de los cuales pues 390 son separatistas. Eso no implica que hace aproximadamente 9 años tenían el alcalde más antiguo de Cataluña. ¿Qué quiere decir eso? Pues que era un alcalde que era del año 50 y pico, de la época de Franco, que después se pasó a Convergencia y tal, y votado por mayoría absoluta. Pero el giro fue muy rápido. Hay otro dato muy importante. Antes, pues, a misa iban, no sé, 50, 60, 80 personas. Ahora van 3. La religión es el nacionalismo. Han sustituido una cosa por la otra. Hombre, fantasía por fantasía, yo prefiero la de la misa, sin duda alguna, porque la otra es una que la conocemos y que además, pues bueno, puede llevar muy buen rollo, pero la otra es muy peligrosa. Pero esta, diríamos, es la realidad. Tengo que decirles que cuando empieza esto, empieza con Pujol. Tuvimos la inmensa desgracia de que Jordi Pujol fuera elegido presidente de la Generalitat. Porque las personas son muy importantes todavía. Quizá en el futuro serán los equipos, pero ahora una persona puede cambiar totalmente una institución o un país. Y tuvimos pues, la desgracia de caer en un hombre resentido que tenía que pasar cuentas con España por una historia pues, que le habían contado, que se había imaginado o que le había interesado. Y con un hombre de una honradez, vamos, no dudosa, sino de falta de honradez total, lo cual, pues, para Cataluña fue una inmensa desgracia. Cualquiera, incluso los que había en aquel momento a su alrededor, que podían ser igual manilargos como él, pero me imagino, el señor Macià Lavedra, ¿no?, que lo conocía, ¿no?, que pues, sí, también tenía una cierta gracia en embolsar dinero, pero bueno, un hombre así no estaba dispuesto a adoctrinar a nadie, ¿no? Mientras dejaran vivir a él, pues no estaríamos igual, pero nos encontramos con un hombre que hizo, pero de una forma astuta y perversa, montó esta estructura. O sea, todo lo que sucede ahora es la responsabilidad directa del señor Jordi Pujol, un corrupto. Y no olvidemos que ya en sus inicios hubo un caso que se llamaba el caso Banca Catalana, en el cual él había hecho allí un mangoneo importante y que tuvieron que pagar, el descalabro de aquella banca lo tuvieron que pagar todos los españoles con dinero público. Y este caso Banca Catalana, del que salió librado en los tribunales, yo creo, porque compró la audiencia, vamos, no creo, sino que tengo datos de ello, compró la audiencia de Barcelona, pues además sucedió algo fantástico, y es que cuando apareció el caso Banca Catalana, el conjunto de los catalanes vio que era la culpa de Madrid, era Madrid que estaba atacando a nuestro presidente. Y había manifestaciones delante del Parlamento para defender a nuestro presidente. Y él lo supo desviar perfectamente. Es decir, eso es Madrid que me ataca, porque Madrid siempre ataca a Cataluña. Y esa amoralidad o inmoralidad que sucedió en aquel momento ya es la génesis de lo que estamos viviendo. El caso Banca Catalana, que si mal no recuerdo es del 83, 84, muy pronto, 84 me parece que es, pues ya es el signo de lo que iba a pasar allí. Hay otras cosas, evidentemente, ¿no? Sin duda alguna, Pujol es un hombre muy astuto. En Madrid hace una cara y en Cataluña otra. De tal forma que en Madrid lo nombran el diario ABC Español del Año. Y en Madrid, hace muy pocos años que yo todavía escuchaba, pues sí, pero Pujol es un hombre de Estado. Yo pensaba, pero qué cándidos, ¿no? Qué pardillos sois. Un hombre que está dispuesto precisamente a romper el Estado, resulta que es un hombre de Estado. Por tanto, era un hombre listo, es un hombre listo y astuto, ¿no? O sea, lo supo hacer bien. Y supo hacer algo esencial, que es acomplejar
al conjunto de los españoles sobre que Cataluña es la víctima, era la víctima. Eso ya sucedió en la transición. La transición española, que es una transición en la cual hay gente muy generosa, de una alta calidad personal, pues restituye a Cataluña y, en fin, y al País Vasco, restituye pues, las instituciones, el estatuto, etcétera, digamos, con una enorme generosidad. También porque en el fondo se ha creído el mensaje que siempre se ha lanzado desde Cataluña, y supongo que también desde el País Vasco, de que eran las víctimas de la historia y sobre todo de la dictadura. O sea, Cataluña, víctima de la dictadura. Bueno, y Almería no fue víctima de la dictadura. O sea, por lo menos en Cataluña se comía. Buena prueba de ello es que mucha gente de Almería, o de Extremadura, o de Murcia, de muchas otras partes de España, cogían la maleta de Madrid y tenían que ir a Cataluña. O sea, ¿víctima de qué? O sea, la menos víctima, porque además tenía el monopolio textil. No se podía montar una fábrica textil en ninguna otra parte de España. Es decir, una mentira absoluta. De víctima, nada. Se dijo, se prohibió el catalán. Mentira. Jamás no hubo un solo edicto de prohibición del catalán. No entonces, sino a lo largo de la historia. En Francia sí, por cierto. En Francia hay una ley, digamos, que prohibió, en época de Luis XIV, prohibió el catalán en el Rosellón. Pero en España jamás ha sucedido eso. Sí que se dijo que el catalán se utilizaría para todo lo que era oficial. La comunicación oficial, en fin, la escuela, etc. Eso sí que es cierto. Pero nada más, no se prohibió el catalán, pues que si no, no hablaríamos catalán, si se hubiera prohibido. Por lo tanto, todas esas mentiras y ese victimismo de Cataluña funcionó ya en la transición. Y de aquí, pues que fueran pasando traspasos, ya solo faltaba ya, en fin, que traspasaran directamente el Palacio de Oriente. O sea, ya lo habían traspasado todo. Y se hizo algo, pues, yo creo, muy arriesgado, que fue para equilibrar a Cataluña y al País Vasco, pues también subimos el resto. Claro, lógico, ¿no? Por la igualdad. Pero claro, entonces el Estado se desmonta completamente, claro. El Estado queda sin competencias, el Estado. Es decir, sí, un Ministerio de Cultura, otro de Agricultura, etcétera, que hace de coordinador, pero pierde su fuerza. Hombre, yo no me atrevo a decir que estoy en contra de las autonomías, porque ya sé que esto pues, tampoco serviría de nada, porque esto no se va a cambiar, ¿no? Pero que no han sido tan buenas por España como se dice, estoy convencido que sí, que no ha sido una cosa especialmente positiva. Entiendo que eso es un pensamiento muy jacobino, muy francés, soy un hombre de formación francesa y quizá por eso digo estas cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que digo es que la generosidad que tuvo el conjunto de los españoles ante Cataluña en la transición ha sido pagada con la traición, absolutamente con la traición, es decir, con una deslealtad absoluta hacia todo, no hacia la Constitución, sino hacia esa generosidad. Traición que también en Cataluña, hay que decir, la ha tenido el propio PSC. Es decir, la posibilidad de una oposición importante al nacionalismo en Cataluña, pues que la podía tener el Partido Socialista y que la tuvo durante unos años. Finalmente, a partir de la época de Pascual Maragall, se pasa totalmente al nacionalismo. Y entonces se acaba la oposición, se convierte en régimen. No hay oposición. Yo estoy en el inicio de Ciudadanos, precisamente en el momento en que veo que el presidente de la Generalitat, Maragall, pacta con los de Esquerra Republicana y, en fin, todos los pasos que va dando son pasos hacia el nacionalismo. Eso es una traición muy grave, primero, a sus votantes, puesto que los votantes, pues la mayor parte no eran nacionalistas, sino que había una parte pues, muy importante que formaban parte del PSOE, primera traición a los votantes y después traición incluso a los propios principios del socialismo, ¿no? O sea, digamos, una idea universal contra las fronteras, etcétera, 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 ¿no? Tanto,
Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora el PSC pues, ha hecho, visto el peligro y del riesgo de la situación, ha hecho unas maniobras de enjuague y se ha colocado pues, en una posición allí intermedia, pero no me fío un pelo. No me fío un pelo. Porque en su genética está también esta contaminación. Y eso sí que fue muy grave. Ese paso del socialismo al nacionalismo fue gravísimo. Eso es algo que, por suerte, no sucedió en el País Vasco. Eso hay que admitirlo. Por suerte, naturalmente, por la desgracia de la sangre, porque la sangre lleva por las situaciones más extremas, pero no sucedió. En Cataluña sucedió así. Y eso, pues, sin duda alguna, ha sido también muy, muy grave. No olvidemos que Cataluña, los gobiernos nacionalistas, cuando ETA mataba, bueno, podían hacer sus números, pero en el fondo ellos creían que tenían un ejército a 600 kilómetros de distancia. En el fondo ellos pensaban que no les iba mal, que a lo mejor aquel asunto llevaría pues, el separatismo en su lugar. Y de esto pues, lo he vivido, porque eran siempre muy tolerantes con ello. Siempre había una cierta tolerancia en los medios y, naturalmente, entre los propios políticos. Por tanto, es un proceso de vileza sin igual. O sea, ellos agazapados, aprovechándose de lo que hacían los otros. Pero esto incluso después del terrible atentado de Hipercor, incluso después. Quiero decir que durante todos esos años ellos pensaban que a lo mejor a través de ETA pues, conseguirían unos beneficios que ellos, que eran pacíficos además, pues quedarían muy bien ante ello, ¿no? Bueno, hemos llegado, en fin, después de este proceso triste y casi diría vulgar, ¿no? Porque tiene una cierta vulgaridad, o sea, la inducción de la paranoia, porque lo que tienen los catalanes en este momento es una paranoia contra los españoles. La paranoia, ustedes saben que es la patología más fácil de inducir. O sea, yo llamo a mi vecino a las 4 de la madrugada durante una semana, note que hay alguien ahí, que no vea el número, y en una semana lo vuelvo un paranoico. La emprende con el otro vecino que piensa que le mira mal y tal. O sea, la paranoia en principio es esto. Es alguien que te va induciendo contra algo, te va contando una historia y somos, diríamos, todas las personas somos carne de paranoia con muchísima facilidad. Claro, si la paranoia, diríamos, está inducida desde el Estado, desde la educación, desde los medios de comunicación, esto funciona fantásticamente. En fin, ya vemos las consecuencias de la paranoia en el mundo judío. Ya vimos los millones de muertos que causó la paranoia, precisamente, ¿no?, contra los judíos. Por lo tanto, la paranoia es una cosa que ha funcionado perfectamente y se ha extendido de una manera constante, ¿no? Es decir, en este momento, yo decía, bueno, si hay 2 millones de votos, si es verdad que hay 2 millones de votos, o 2.200.000, pues podemos contar que hay, como mínimo, supongamos que hay pues 1.800.000 paranoicos. De eso estamos seguros. Es un dato evidente, ¿no? Es decir, gente que piensan que España le roba, que España es el enemigo a batir, etc. Claro, esto diríamos, es muy difícil de atenuar. Ustedes quizás se preguntarán, bueno, ¿y cómo paramos eso? Porque no solo es parar la declaración de independencia o esas cosas que pueden hacer, ¿no?, sino cómo paramos esos millones de personas que están, diríamos, en este mundo irreal, en esta fantasía y en esta paranoia, insisto. ¿Cómo es posible atenuar o parar eso?
Hombre, yo creo que hay una parte que se podría hacer y que no se ha hecho, que es la pedagógica, ¿no? La pedagogía. El Estado, ¿cómo ha actuado el Estado durante estos años? Yo creo que ha actuado muchas veces por intereses también electorales, los propios gobiernos, y otras veces auténticamente por desconocimiento, por desidia, pues han dejado de hacer. No han actuado en el momento que había que actuar, eso es evidente. O sea, llegar a lo que llegamos el 1 de octubre, pues yo creo que esto se podía cortar mucho antes. El día en que en el balcón de mi pueblo, pues quitaron la bandera española, también retiraron la catalana y dejaron esa especie de bandera cubana que se han inventado, pues yo digo que el alcalde tenía que recibir a la mañana una notificación del juzgado diciendo si no restituye usted en 24 horas las banderas oficiales, pues en fin, sabrá lo que vale un euro. Y estoy seguro que el alcalde, porque lo conocía, hubiera restituido al instante. Por lo tanto, sí que se ha dejado hacer. Se ha dejado hacer una parte por intereses electorales, otra parte, insisto, por desconocimiento. Por intereses electorales, bueno, el propio José María Aznar es responsable del decreto lingüístico en Cataluña, porque el defensor del Estado, que entonces era Álvarez de Miranda, quiso hacer, cuando se presentó la ley de política lingüística, quiso hacer una demanda al Tribunal Constitucional, un recurso, y Aznar le dijo, no lo hagas porque yo estoy con Pujol. Y, por tanto, ahora cuando multan por rotular en castellano, es constitucional. O sea, cuidado, ¿eh? Yo digo, pues, en principio, pues, de un presidente que en principio pues era, en fin, hablaba de la españolidad y de España, etcétera, ¿no? También cuando a mi hija la estaban adoctrinando, pues estaba el señor Felipe González. Ahora se rasga las vestiduras diciendo, no sé, pero él estaba de presidente en aquel momento. Y, bueno, pues el señor Rajoy también dejó pasar el 9N tranquilamente y muchísimas otras cosas. O sea, que, claro, una enfermedad, pues sabemos perfectamente el proceso de una enfermedad. O sea, a medida que avanza, cada vez es como el dolor, cada vez como más avanza, cortar el dolor cuesta muchísimo. Y ahora la situación ahora es muy compleja, muy difícil, no insisto por la cuestión política, sino por la cuestión de los ciudadanos. ¿Qué haremos de estos 2-3 millones de ciudadanos que están convencidos que España es el enemigo a batir, que el resto de los catalanes que no piensan como ellos somos unos traidores, unos fachas? ¿Cómo arreglar esta situación? Yo creo que en este momento, la única posibilidad es que Cataluña note la fuerza del Estado. Bien, Cataluña ha estado durante estos últimos 35, 40 años con la idea de que el Estado era España, una cosa lejana, incluso en cierta medida era el enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque había, diríamos, un gobierno que era el que en principio tenía que representar al Estado, pero que hacía todo lo contrario, que era, diríamos, dejar mal al Estado. Por tanto, directamente el Estado no lo han sentido nunca. Yo podría decir que en el País Vasco el Estado lo han sentido por la desgracia del terrorismo, porque han intervenido las fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, han sentido lo que era la fuerza del Estado. Y además, se ha vencido. Por tanto, es muy distinta la situación. Pero en Cataluña no es así. Yo creo que ellos tienen que notar que viven y que son ciudadanos de un Estado que no son las Islas Caimán, que es un Estado importante en Europa y en el mundo, que cuenta, ¿no? Que no es cualquier cosa. Y que, si te enfrentas a este Estado, pues tienes las de perder. Pues estoy hablando de la energía, estoy hablando
casi diría de la fuerza. Cuando me dicen diálogo, ¿diálogo? ¿Pero diálogo de qué? ¿Pero diálogo? Primero, ¿con quién? ¿Con unos delincuentes? Porque dialogar con estos no hay que dialogar, para nada. El Estado no puede rebajarse a dialogar con delincuentes. Pero, bueno, digamos con otros, que no sean delincuentes. Muy bien. Dialogar, ¿pero qué? ¿Darles qué? O sea, que después de lo que se ha hecho salgan ganadores del asunto. Hombre, dialogar, pero yo no entiendo cómo, por ejemplo, cuando el Partido Socialista dice que hay que dialogar, pero ¿qué quiere dialogar? Pero si ya lo tienen todo, más autonomía. Más autonomía que quiere decir que tengan su ejército, que, en fin, ya está, ya los aeropuertos, nada más. Por lo tanto, yo creo que lo que tienen que notar es que viven bajo el Estado, que es un Estado democrático, que es uno de los estados más libres del mundo en este momento. Y también hay que, en el fondo, pues, ilusionarlos de vivir en este Estado. Sobre todo, pues, a la juventud, a los chavales que van a la escuela, esta sensación de que viven en un Estado fantástico que es España. No hay otra posibilidad, no existe otra posibilidad. La otra es decir, bueno, señores, pues, lo que decía el otro día, ¿no? Despediros de Cataluña, que es un sitio muy bonito, o sea, nos despedimos y muy bueno, se quedan ustedes con las hectáreas y nos roban no sé cuántas cientos de miles de hectáreas, en fin, ahí va, ¿no? No hay otra posibilidad, no hay situaciones intermedias. Yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque ellos quieren no la fuerza de la legalidad, ellos quieren la fuerza de la calle, como todo el populismo. Es decir, la democracia en la calle. Yo digo, en la calle eso no es democracia, para nada. Es un testimonio, sin duda. La manifestación del domingo será el testimonio de que existen cientos de miles de ciudadanos, espero que sean cientos de miles de ciudadanos, que están en contra de lo que está sucediendo. Es un testimonio. Pero esto no son los votos. La democracia es el Parlamento. La democracia son los partidos. En fin, son los ayuntamientos. Esto es la democracia. No olvidemos eso. Salir a la calle no es simplemente ya tener la razón y la democracia porque se ha salido a la calle con más o menos gente. O sea, entonces tenemos que estar contabilizando a la gente para ver si tienen razón o no tienen razón. Eso para empezar. En segundo lugar, estamos en la historia de los referéndums. Una idea muy personal es que los referéndums están justo en el límite de la democracia, el referéndum. Porque, ¿qué es un referéndum? Un referéndum en una democracia pues siempre es unos gobernantes que se quitan de encima las responsabilidades y las colocan a los ciudadanos, generalmente para hacer lo que ellos quieren, pero con la excusa de los ciudadanos. Nosotros hemos vivido en España el referéndum de la OTAN, donde el Partido Socialista, pues, en fin, como había dicho que no iba a entrar para nada en la OTAN, ¿no? Pues de golpe se encontró en el poder y había que entrar en la OTAN. Entonces, ¿qué hacer? Pues un referéndum, así de fácil. El 99% de los ciudadanos españoles no sabían las ventajas ni las desventajas de estar en la OTAN, por mucho que les explicaran, y además yo creo que les importaba un comino. Pero hubo la justificación. En el pueblo de al lado donde yo vivo se hizo un referéndum. La carretera tenía que pasar, por si la carretera la general tenía que pasar por debajo o por... No, la general, perdón, ellos, ¿no? Se tenían que pasar para coger la carretera general por debajo en un túnel o por un puente. Naturalmente dijeron por un túnel, todo el pueblo. Por un túnel se pusieron todos, el túnel. No se ha podido pasar nunca por el túnel. El freático, la capa freática se lo ha cargado. Pero ¿por qué hay que preguntar eso a los ciudadanos del pueblo? En fin, se puede consultar, sí, sin vinculación, ¿no? Además, en un pueblo que tenía 350 habitantes, o sea, se podía preguntar personalmente, ¿qué te parece el túnel? Bueno, pues muy bien, pero después haces lo que te parece. Y lo que los técnicos, la
obviamente, que tiene que tener el político, dictaminan, ¿no? No lo que ha dicho la gente, pero los técnicos ya avisaban, oye, que el freático aquí está a 2,5 metros. No, pero no sé qué. Bueno, en fin, esta es la realidad cómica de esta situación. Desgraciadamente, los cómicos estamos superados día a día por estas situaciones. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no haces algo en Cataluña? ¿No? No puedo, sí. A la mañana siguiente ya me habrán superado. O sea, es imposible. ¿Eh? Yo hice una obra sobre Pujol. No hice 3 obras sobre Pujol, pero la primera versión la hice en el año 81. Se llama Operación Ubú, que se hizo en el Teatro Lliure de Barcelona. Era una obra que disparaba directo sobre Pujol. Es decir, lo dejaba hecho un trapo, realmente. Pero tal como posteriormente ha sido. O sea, y además disparaba directamente sobre el nacionalismo. Bien, pues esta obra, que significó para mí ya cortar con todo, en versiones posteriores, pues tenía, en la versión del año 92, me parece que era, pues salían unos niños con una bata de aquellas de salesianos, con unas maletas, unos niños que eran los hijos de Pujol, ¿no? Y se les abrían las maletas y salían los billetes por allí, ¿no? Toda la gente pensaba, bueno, esto es una exageración, ¿no? Vaya, que algunos incluso me decían, oye, tú que Pujol te puede los Pujol te pueden procesar por eso, ¿no? Te pueden hacer una demanda. Decía, no me harán ninguna, no te preocupes, que se callarán y pensarán, mejor no me hallo, porque yo conocía empresarios que también participaban en el asunto, sabía de qué iba la cuestión. Bueno, pero después apareció Marta Ferrusola, hace muy poco, la esposa de Pujol, trasladando como madre abadesa millones de un convento a otro. O sea, eso no se puede superar. Es insuperable. O sea, no hay teatro que valga, no hay novela posible. O sea, estamos ante un esperpento, pero un nivel de esperpento increíble, un nivel de demencia máximo. O sea, Cataluña, esa región sensata, ¿no? Laboriosa, según Franco, ¿no? ¿En qué se ha convertido, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque después tampoco esa mayoría silenciosa de la que se habla, pues tampoco no ha aparecido. Claro. O sea, también hay un caso de irresponsabilidad en el sentido ciudadano del término. Porque sí, me consta que hay más de 100.000, incluso 500.000, o 1 millón, o 2 millones, o incluso 3, que en fin, que no están de acuerdo con eso, pero no dicen nada. Claro, entonces la cobardía tiene estas inmensas consecuencias. Bueno, ¿qué les voy a contar? En fin, aquí conocen perfectamente esta situación, ¿no? Por lo tanto, ya para terminar, porque me parece que me estoy alargando demasiado, yo creo que la única posibilidad, insisto, es la energía del Estado. Es decir, aplicar la ley sin consideración y que no salgan ganadores. Realmente hay que vencerlos. Lo siento, esta palabra es así. No, es que tienen que haber vencedores y vencidos. Sí, sí. Tienen que estar vencidos por una cuestión de ejemplaridad pública. Porque si no están vencidos, volveremos otra vez en muy poco tiempo a la situación. Si no hay la posibilidad de que se sientan esta fuerza de pertenencia al Estado, a un Estado democrático importante, si no sienten esto, pues estaremos muy pronto en ello. Por tanto, ya para acabar, pues voy a acabar diciendo algo, y es que con discreción, con moderación, con pudor, pues os voy a decir solo 2 palabras. ¡Viva España!
Muchas gracias, Alberto. Yo veo caras sonrientes de que realmente pues, asentimos a lo que significa tu reflexión. Y por otra parte, pues habrá personas que querrán añadir su propia reflexión y este puede ser el momento. Me voy a permitir, por eso del enchufe que tengo de estar hoy en la mesa, que realmente la democracia, como bien dices, nunca puede ser solo estas cosas de que un día se plantee que en la calle hay que hacer, esas son cuestiones excepcionales, como lo hemos comentado al principio, pero a lo mejor no lo he dejado claro, pero qué importante que estamos en un Estado de Derecho democrático, de democracia representativa. Esto es hermosísimo porque realmente podemos quitar y poner, pedir responsabilidades y plantear lo que significa cada una de las instituciones del Estado, en las que se empieza por la más alta y se acaba en el municipio, y con esa posibilidad real de poder elegir, votar, escoger aquello que decía también un político hace unos años, programa, también, o sea, cosas serias que se planteen como principios, cuestiones que realmente nos tienen que hacer pues, analizar, hacernos ciudadanos de verdadera ciudadanía, construidos. Por eso estamos insistiendo aquí en plantear a menudo reflexiones sobre lo que son los valores democráticos, sobre lo que es la ciudadanía, y por eso hacemos estas convocatorias, debatimos, nos reunimos. Esta es la cuestión. ¿Quién quiere tomar la palabra? Este señor, perdóname, no sé vuestros nombres, el señor de la camisa de rayas, y después apuntaré a aquel. Sí, este señor, a ver, sí. Un segundo. Perdón, un segundito, que tiene la palabra este señor y luego le damos a usted, ¿vale? Sí, un momentito. Sí, ha dicho usted que la única opción para resolver el asunto sería que los catalanes percibieran la fuerza del Estado. Entonces estaba yo pensando que el nazismo necesitó la destrucción de Europa, la destrucción completa de Alemania y más de 15 años de desnazificación. ¿Cuántos años cree usted que necesitan los catalanes para volver al sentido común? Son dos contextos muy distintos, ¿no? Primero porque los alemanes, diría, más que la desnazificación se hizo casi sola, porque cuando vieron lo que habían hecho, digamos, cuando recibieron las bombas sobre sus propias casas, porque cuando se encontraron con sus propias ciudades bombardeadas por el enemigo, empezaron a reflexionar sobre las consecuencias de lo que ellos habían promovido. Es decir, que la desnazificación ya empezó en el momento en que los aliados empezaron a bombardear en territorio alemán. Y el Reich de los 1000 años se vio que era un cuento. Por lo tanto, allí la situación tenía un proceso muy distinto. Y después, naturalmente, pues cuando se enteraron de los campos de concentración, en fin, los que se enteraron, porque muchos lo sabían, no la mayoría, pero en fin, había mucha gente que lo sabía, por lo menos sabía que los judíos desaparecían, eso también lo sabían, pero cuando vieron directamente las imágenes y todo, pues eso creó un inmenso complejo, ¿no? Es decir, que casi diría que en Alemania fue muy fácil porque, hombre, los catalanes, diríamos, de momento, pues, en fin, no nos han colocado en campos de concentración a los disidentes, ¿no? Los nacionalistas, ¿no? En fin, ganas que yo creo que a algunos no les faltaría, pero en fin, no creo que lleguemos a estos extremos. Quiero decir que la situación es distinta, ¿no? Yo pienso que el electroshock, es decir, cuando ya saben, ¿no?, con los enfermos mentales se sabe qué hacer finalmente, bueno, pues probamos con el electroshock, ¿no? El electroshock, sí, hombre, si es de 125 voltios es poco, ¿no? Pero si es de 380, por ejemplo, eso ya es un impacto. El electroshock de sentir el Estado, creo que hay, no todos, pero hay un sector importante de ese conjunto de nacionalistas que se sentirá esta fuerza, es decir, que pensará, bueno, lo dejamos aquí. Tengo esta impresión, por lo que los conozco, porque evidentemente pues, los conozco mucho porque me ha tocado trabajar mucho en la psicología, obviamente, de la ciudadanía, es mi oficio, ¿no?
Y siempre digo, es que los conozco como si los hubiera parido a los catalanes, ¿no? Y tengo la impresión de que sí, que hay una parte de ciudadanos que esto se acaba aquí, se acaba el juego. Habrá otra importante que aguantará y además el nacionalismo tiene una inmensa ventaja, ¿no? Y es que todo lo aprovecha, todo. Es un monstruo que se lo come todo. Cualquier cosa que haces. Ahora, por ejemplo, se han marchado 2 bancos importantes, ¿no? Muy importantes. Pues claro, el dinero, los capitalistas, claro, que se vaya el capital, esos explotadores. O sea, ellos siempre lo aprovechan todo. Está todo, es fantástico. Es que ser nacionalista es un chollo, vamos. Es decir, es una cosa formidable, ¿no? Puedes rebajar todos los bajos sentimientos, deben quedar relajadísimos, vamos, al acabar el día, ¿no? Toda mala uva fuera, todo. O sea que yo pienso que en poco tiempo las cosas se girarían. Seguiría la enfermedad, y habría que pensar en qué hacer para que la enfermedad no volviera a aumentar. Pero creo que en poco tiempo se conseguiría si la labor del Estado fuera eficaz. Este es el problema. Claro, si miran para otra parte, hombre, entiendo que el señor Rajoy, en fin, le ha caído un palo, porque no es precisamente un belicista, ¿no? Digamos, un hombre pues que es un registrador de la propiedad, ¿no? Lo que le gustaría es, y de golpe se encuentra en medio de la guerra. El otro día ya me fijé, ¿no? Ya con 2 tics, ya pensé, mal. Eso es que pienso, ya no duerme, se come el puro del fútbol, ya es un desastre. Pobre hombre, le ha tocado, yo creo, al presidente menos adecuado a esta situación, ¿no? Pero a lo mejor, yo escribí hace poco tiempo, hace un mes y medio, un artículo, una carta, que yo decía que era un hombre de suerte, que era un hombre de gran suerte. Mostraba a partir de unas cosas. Y le decía el ejemplo, el primer ejemplo que vi que era un hombre de suerte era en San Martín Pinario, que es una iglesia barroca que hay en Santiago, preciosa, cuando hacía la entrega de las medallas de Bellas Artes, que estaba el rey, el alcalde de Santiago, Fraga, que entonces me dieron las medallas de las Bellas Artes y estaba entonces de ministro de Cultura. Entonces empezaron a hablar, todos, y claro, era una iglesia oscura, ¿qué tal? Entonces se coloca en el momento del enemigo, se levanta y aparece un rayo de sol, pero sobre su figura, una cosa que yo pensé primero que no era un foco extraordinario. Pensé, jolín, eso es una cosa como divina. Pam, pega el discurso, se acaba, desaparece el rayo de sol, el sol se había desplazado. Yo pensé, este señor ha nacido con la flor en el culo. Y así se lo dije. Recuerdo la recepción y dije, usted es un hombre de suerte. ¿Por qué? Porque me ha caído. Y después ha tenido siempre suerte, siempre ha tenido suerte. Incluso cuando vino la crisis, tuvo la suerte de que le montaron aquel scratch allí en Madrid tal y cual y no pudo salir de presidente. Se lo cargó Zapatero toda la historia, todos los momentos más difíciles, y cuando ya la cosa empezaba a repuntar un poco, fue el presidente. Fantástico. Este es un hombre, es la suerte. Tanto, yo decía, hombre, en principio yo confío en usted, en su suerte, para Cataluña, pero haga alguna cosa y no sea usted como el Cameron del sur de Europa. Es decir, que haga el favor de que no le recordemos como al señor Cameron, lo recordaremos por el Brexit. ¿Hay alguna cosa más? He querido entender que los catalanes son mucho más listos que los españoles, porque durante 30 años ha dicho usted que se la ha ido llevando al huerto y cuando los españoles se han dado cuenta no tenían ni huerto. ¿Cuándo los españoles? No tenían ni huerto ya. Y otra cosa, 2 cositas. ¿Y los españoles no son nacionalistas? Pues eso es muy curioso, esto que dice Sí, usted. las 2 Tiene toda la cositas, razón. esas 2 cositas solo. Sí, tiene toda la razón. Es verdad que en España, lo que sería el nacionalismo español, podríamos llamar el nacionalismo español que conocimos durante el franquismo, y lo conocimos pesado, era un nacionalismo además porque era tonto, era realmente casposo, o sea, un nacionalismo
todavía entiendo un poco el nacionalismo francés, con la République y esas cosas, pero el nacionalismo español era pesado. Y, pues, de golpe desapareció de España. Es decir, cuando un ciudadano, no sé, de Burgos ponía, no sé, el escudo de España en el coche, le llamaban facha. Es decir, que incluso la bandera, a los españoles la bandera nos hace, bueno, que no nos llamen fachas, ¿no? Hay como una especie de resquemor hasta con la propia bandera. Es curioso, la desaparición de lo que sería el nacionalismo español, el sentido estricto que entendemos por un nacionalismo. Es una cosa curiosa y que no me parece mal en este sentido. Sí que me parece mal cuando no se actúa cívicamente como nación, ¿no? Pero sí que en cuestión de símbolos y todo eso, tenemos un himno que no tiene ni letra. Los futbolistas de todo el mundo están ahí, y los nuestros están ahí en el fútbol ahí. No pueden mover las mandíbulas, ¿no? Bueno, está bien, no está mal, no está mal. Me gusta, ¿no? La simbología está lo justo. Sí, está por los momentos que se necesita y nada más, es discreta. Tanto el nacionalismo español, ahora, si va usted a Cataluña, bueno, de banderas, de himno y banderas, bueno, acabas, pero saturado por todas partes, ¿no? Tanto, en este sentido, me gusta que no exista un nacionalismo español, ¿no? Y, bueno, pues me he tenido que comer. El nacionalismo catalán en este momento es lo que más se parece al franquismo, en cuanto a simbología, sin duda alguna. ¿Me preguntaba alguna otra? Sí, aquel señor Ignacio, me parece que tenía la palabra. Sí. ¿Tenéis un micro para...? Sí. El señor Badella, ¿qué opina usted del señor Bartomeu, presidente del Fútbol Club Barcelona, que se ha ofrecido como mediador en el conflicto? ¿Perdón? El señor Bartomeu Se ha ofrecido como mediador. creo que se ha ofrecido como mediador en el conflicto. ¿Qué opina usted de este candidato a mediador? Bueno, pues... Sí, en fin. Siempre aparecen estos personajes, los mediadores, pues esos mediadores... Para una cosa así, cuando alguien se ofrece de mediador, es un mal asunto. Ya va con malas intenciones. Mediar en este conflicto, o sea, el otro día no sé quién dijo, supongo que fue Rajoy que lo dijo bien, dijo, ¿cómo vamos a tener mediadores sobre la unidad de España? Porque ¿qué vamos a mediar? O sea, ¿mediar en qué? ¿No? Yo creo que ser mediador en este asunto significa estar de la parte de los catalanes. Yo creo que no hay que mediar para nada. Hay que aplicar la ley. Y después, en los parlamentos, pues a través de los partidos, en los parlamentos, pues se discutirá lo que sea. Se podrá hacer lo que se quiera con la Constitución, lo que quieran. Yo creo que lo que habría que hacer es prohibir los partidos que tienen como objetivo la destrucción del Estado. Hay algunos países europeos que lo tienen esto. Yo creo que sí. Eso son las modificaciones que haría en la Constitución. Pero hemos llevado un trayecto tan complicado en estos años pasados que, por ejemplo, aquí pues tenemos un partido político que proviene nada menos que de un grupo terrorista y se legalizó. Entonces, se ha llevado un trayecto tan al contrario del camino que hubiera sido necesario, que en este momento es establecer algo que sería, sí, has dicho electroshock, pues de 250 para arriba. Muy fuerte, muy fuerte. Señor Badella, hay un indicador en toda esta escena que nos ha presentado usted. Usted es un hombre de cultura que a mí se me escapa. No logro entender que una generación de jóvenes que ha tenido las posibilidades de viajar a Europa, que ha tenido en la universidad, o sea, ¿qué han leído? ¿Qué películas han visto? ¿Qué series de televisión? Porque al final la cultura sí que realmente está muy globalizada y realmente los iconos son muy comunes en todos los jóvenes europeos. Tenemos iconos muy comunes y en ningún momento estos iconos son iconos nacionalistas, en ningún momento hay
hay una llamada a independizarse, no existe. O sea, yo me sorprende a qué cultura ha accedido todas esas personas, ¿no? En Cataluña, hablo las personas, los jóvenes, sobre todo los jóvenes. A mí me choca mucho la postura de los jóvenes en esta situación tan terrible. Bueno, yo son los que de alguna forma comprendo más, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, hombre, ¿qué hubieras hecho si hubieras tenido 17 años o 18 años, ¿no? ¿Hubieras estado ahí dándote palos con la policía el día 1 de octubre o qué, no? Sin duda, la gente joven, claro, cuando se encuentra con impulsos de esos, de lo que llamo bajos sentimientos, pero que, claro, son fuertes, ¿no? Que tienen una cierta violencia no física, o también física, pero sobre todo una violencia moral, ¿no? Es decir, hay unos malos, ¿no?, que nos quieren oprimir, que tal, y que por lo tanto vamos a hacer esto y lo otro, vamos a luchar por nuestro país, por nuestra patria, que está oprimida. Claro, esto es un mensaje estimulante, ¿no?, para la gente joven, sin duda alguna. Hombre, no es un mensaje, en este caso es una sarta de mentiras, pero que ellos tampoco son incapaces de reconocer si son mentiras o no, ¿eh? Hay unos responsables de estas mentiras. Por tanto, se entiende que la gente joven busque estas cosas, ¿eh? Es una responsabilidad tremenda de los propios gobiernos que esto no suceda. O sea, que la gente joven se muevan, como se mueven también por otras cosas, ¿no? En fin, por la paz mundial o por el cambio climático, ¿no? Pero yo entiendo que el cambio climático y la paz mundial son cosas muy abstractas, son cosas más complicadas, ¿no? La solidaridad con los países estos, las ONGs, etcétera, sí, pero esto, luchar por el país, por la patria oprimida, luchar por esta patria oprimida con unas fuerzas de seguridad allí, esos guardias civiles, el tricornio allí es, bueno, un tricornio es lo peor que puede existir, ¿eh? Bueno, supongo que esto ha sucedido también en estos territorios. Entiendo, comprendo a la gente joven en esto, ¿eh? Y es culpa nuestra, culpa, diríamos, del resto de los adultos, pues no haber conseguido que esta gente joven pues, tuvieran otros deseos más positivos, ¿eh? Este es el problema. Porque es muy excitante, claro. ¿Esto qué es? Es muy excitante ser nacionalista. Muy excitante. Sobre todo porque funciona el sentimiento, no la razón. Claro, el sentimiento. Pero claro, ellos hablan del sentimiento como si el sentimiento ya lo justificara todo. O sea, el sentimiento antisemita, imaginemos, el sentimiento antisemita fue, y sigue todavía siendo importantísimo, ¿no? Es un sentimiento. Claro, lo vamos a justificar como tal sentimiento, ¿no? O sea, a mí los sentimientos me importan un comino. Los sentimientos son una cosa personal. No me interesan los sentimientos en la política, me interesa la razón. Los sentimientos en casa, en lo privado. Ahí hay una... Hola, buenas. Tiene algo que ver con la última pregunta. Pienso que estadísticamente habrá un porcentaje de jóvenes críticos que busquen información. Otros que podría llegarles, si es que la habría, pero por lo visto tampoco los intelectuales se les ve por muchos sitios. Deberían de estar, o se supone que están en las universidades, pero ves sociólogos, antropólogos, politólogos, no sé, un poco antisistemas, utópicos, incluso, pues no sé, como monederos que en fin, alumnos o discípulos de Monedero, joder, es que no sé, también no sé qué intelectualidad es un poco positiva. Vamos a ver, seamos sinceros, ¿no? ¿En qué se han convertido las universidades? Hoy en día, hemos visto en Madrid en muchas ocasiones, ir a hacer una conferencia a la universidad, según ellos, le montan un sitio tremendo. Es decir, que la libertad de expresión en la universidad ha estado muy limitada en España, muy limitada. En las universidades catalanas, bueno, yo no he ido nunca. Si se me ocurriera ir a una universidad en Cataluña, no podría hablar en la universidad. Tendría que ir con escolta, con seguridad por todos lados, y como yo supongo que muchísima gente, ¿no?
Por tanto, empezamos por aquí. Es decir, las universidades ya están tamizadas por eso. Los propios en Cataluña, los propios rectores, están por el asunto. Ya los hemos visto estos días firmando los manifiestos, etc. Por tanto, es que todo está contaminado. Está todo contaminado. Y los jóvenes que podrían mirar pues, a través de las redes, de Internet, tal, pues solo buscan aquellas cosas que son, y aquellos grupos que son los que les interesan, porque lo otro es el enemigo. O sea, no leen, qué sé yo, el ABC o El Mundo o El País. No, estos son enemigos. Leen, pues, Aracat, no sé qué, la Bui, unas cosas demenciales, ¿no? O sea que el sistema de contaminación, insisto, que ha sido perfecto. Realmente habría que hacer muchas tesis sobre eso, porque es una cosa realmente impresionante lo que ha sido hecho y cómo ha sido hecho. No creo que exista una sola región en Europa que haya hecho algo parecido. Estoy convencido que es una cosa única en Europa. Y ha sido bien hecho, bien hecho dentro de la perversidad. Los catalanes somos un poco perversos, eso sí que es verdad. Eso es un rasgo diferencial. Siempre, nunca sí, nunca de cara, nunca de cara. Siempre, sí, pero, el sí, pero es nuestra frase más importante. Sí, pero. Y pues somos doctorados en perversidad. Y esto se ha demostrado perfectamente. ¿Hasta qué punto? Sí, yo me moría de risa cuando hacían series de televisión en la TV3, viendo toda la especulación de todos los personajes, ¿no? Todo estaba hecho, calculado, pero de una forma extraordinaria. Son unos genios. Todo está invertido en eso. No se ha gobernado. Si se hubiera gobernado, si no hubiera habido nacionalismo en Cataluña, Suiza para nosotros sería... Si le hubieran dedicado todo ese esfuerzo, ese inmenso esfuerzo, realmente a la sociedad, a los ciudadanos, al bienestar de los ciudadanos, en fin, a la educación, a todo, si hubieran dedicado a fin de bien, bueno, seríamos la leche. Como yo pensaba, Yo pensaba que nos convertiríamos... Yo en el año 75, la muerte de Franco, pensaba que nosotros seríamos un poco la locomotora de España. También sentía un poco este orgullo, es decir, no es que los catalanes, ya verás. Porque claro, es cierto que Barcelona en aquel momento, pues había un cierto movimiento en Barcelona, ¿no? Frente a otras capitales de España, pues Barcelona significaba pues una mirada más oxigenada, la cercanía de Francia, Europa, todas esas cosas. Tampoco no demasiado, esto también se ha mitificado mucho, pero un poco más, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues seremos realmente la vanguardia de España, ¿no? Tiraremos del carro y llegaremos lejos todos, ¿no? Jolín. Hemos sido un lastre, pero un lastre horroroso. Los nacionalismos han sido el lastre de España. Ha sido terrible esto, en todas partes. Galicia, País Vasco. O sea, es una cosa destructiva, enormemente destructiva. Yo creo que debemos acabar como sea con esto, con ilusión y con ingenio. El ingenio es muy importante. No hay... Los políticos ingeniosos son los mejores. Son los mejores políticos. Los que tienen ingenio. Bueno, Pujol era ingenioso. Sí. Y aquí en Navarra que también tenemos ingeniosas. Tenemos aprendices de vuestro ingenio y se está aplicando. Y los presupuestos, en una parte muy importante, van en vez de a lo necesario, a eso. Y en este momento estamos pareciéndonos un poco demasiado... Bueno, pero tenéis aquí los anticuerpos de sociedad civil, los anticuerpos de la epidemia. Por democracia han salido los que han salido. ¿Hay una pregunta? Sí, le quería preguntar dos cosas y un comentario. ¿En qué medida cree que el señor Mas buscó, mediante el 9N, su inhabilitación, de cuya manera se libraba de un marrón bien gordo y le pasaba la pelota a un tonto útil? Y
¿Me podría dar su opinión? Que le pasó la pelota un tonto útil a Puigdemont. O sea, más le pasó. ¿Y me podría dar su opinión sobre el personaje tan mitificado de Companys? ¿Qué era realmente Companys? Y luego le quiero hacer un comentario. Yo empleo mucho una frase que le robé de aquel programa que hacían en la televisión, que salían vestidos de monjes, y al final de cada capítulo usted terminaba diciendo: recuerden que cada día que amanece el número de tontos crece. Muchas gracias. Sí, yo creo que, hombre, vamos a ver, es que entre Mas y Puigdemont las diferencias son irrelevantes. El encefalograma, hombre, no es plano, pero es con unas pequeñas colinas, diríamos, ¿no? O sea, los dos, o sea, no son para nada políticos inteligentes, para nada. Porque ni en la forma como han hecho las cosas han sido inteligentes, porque quizás si hubieran sido inteligentes estaríamos en una situación todavía peor que la que estamos ahora. O sea, afortunadamente no han sido estos, hablo de estos dos, no hablo de Pujol, no han sido personas inteligentes, yo creo que son justitos. En cuanto a Companys, ¿no? El presidente Companys, ¿me habla? O sea, Companys es un hombre que tiene algo negro en su historial. Es decir, por eso yo siempre he estado en contra de que se hayan puesto estadios y plazas, etc. Entiendo que fue fusilado por Franco y eso pues es un hecho lamentable, ¿no? Porque, en fin, el fusilamiento de un político pues es una cosa enormemente lamentable, ¿no? Y trágica. Pero hay que decir que en el año 36, a partir del 18 de julio de 36, mientras él era presidente de la Generalitat, o sea, la máxima autoridad de Cataluña, se fusilaba en las cunetas pues a un señor simplemente porque lo habían visto en una misa, y se fusilaba a mansalva, siendo él presidente de la Generalitat. Tanto, eso es muy grave, A mí me parece enormemente grave, porque tenía que jugarse hasta la vida, porque él podía decir, bueno, son los anarquistas, pues te vas y te enfrentas a los anarquistas, y si te pegan un tiro, entonces sí, es auténticamente el presidente mártir. Por tanto, diríamos, yo creo que no merecía tantas calles ni tantos estadios. Estadio olímpico le llaman Lluís Companys, ¿no? Siento mucho, digamos, que, en fin, entendemos que un consejo de guerra, además en época ya habiendo ganado la guerra, un consejo de guerra y pena de muerte y ejecutar la pena de muerte, pues es un exceso indebido, ¿no? En el lenguaje puramente militar entenderíamos que, como él pues también aceptó la pena de muerte y se ejecutó la pena de muerte del general Godet, que era que era capitán general de Palma de Mallorca y vino a Barcelona a encabezar la rebelión, pues naturalmente lo detuvieron y lo fusilaron en Montjuïc. Entonces, los franquistas pensaron que, bueno, pues si tú aceptaste el fusilamiento de nuestro jefe, pues te fusilamos a ti. No intento con esto justificar para nada el acto de fusilamiento de Companys, pero cuidado con el personaje. A mí no me gusta como personaje. Sí, Julio. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. Quería hacer una reflexión y luego preguntarle una cosa. La situación a la que hemos llegado en España, en general, por supuesto en Cataluña, pero también aquí en esta parte del norte, no es debida en muchas ocasiones a la sobrerepresentación que han tenido ciertos partidos políticos, no ya aquellos que están al margen de la ley, que por ahí he oído que se deberían de ilegalizar, que también estoy de acuerdo, sino aquellos que no participan de la ilegalización, pero que también
es posible que hayan contribuido muy mucho a lo que ahora tenemos ahora. Me estoy refiriendo concretamente a dos partidos importantes, PNV y Convergencia y Unió en su momento, porque han condicionado la gobernabilidad del Estado. Es decir, ahora mismo tenemos con las apoyaturas o no apoyaturas a los presupuestos del Estado por parte del PNV. Esta es mi percepción, o vamos, lo que creo que... Pero mi pregunta es, sin tener que tocar prácticamente nada de la Constitución y sin prácticamente, ¿qué piensa usted? Porque esto se solucionaría con una circunscripción única a la hora de votar. Es decir, España es una circunscripción única exactamente que como se vota o como votamos cuando se vota para Europa, y entonces en ese momento esa sobrerepresentación que tendrían esos partidos dejaría de existir y por lo tanto los gobiernos de Madrid estarían bastante con las manos más libres para poder hacerlo. Mi pregunta ¿es tan difícil hacer una cosa de esas así o es algo que es descabellado y no encaja o no cabe? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, cambiar la ley electoral, sí, eso sí. El problema de cambiar la ley electoral es que siempre hay un partido que piensa que cambiar la ley electoral le puede beneficiar y por tanto no hay que cambiarla, ¿no? Siempre estamos en lo mismo en esto, ¿no? Tienen el propio interés quienes la preparan. Entonces, realmente la ley electoral es muy arriesgada cuando se aplica y sin embargo ahí está. Hombre, lo que ha sucedido en España ha sucedido cuando se habla de bipartidismo. Yo siempre he dicho mentira, no ha habido bipartidismo en España, porque han habido los partidos nacionalistas que han influido más a veces que los propios que los grandes partidos nacionales, ¿no? Es decir, que la influencia de PNV y de Convergencia ha sido tremenda en España. O sea, han condicionado cantidad de leyes y cantidad de decisiones, ¿eh? Y lo han condicionado, claro, por una ley electoral que les ha favorecido muchísimo, ¿no? Yo creo que eso sí que es una de las cosas que se podría pensar. Si tanto quieren reformar la Constitución, hombre, podríamos pensar que los partidos nacionalistas no puedan condicionar más de lo que les pertenece, ¿no? Que yo creo que están realmente sobredimensionados desde el punto de vista de los votos, ¿no? Eso sí, sin duda alguna, tiene usted razón en este asunto, ¿no? Nos indican que ya es la hora en la que Civivox tiene que cerrar. Entonces, agradecer a todos ustedes su presencia, agradecer, como no puedo por menos, al Verbo Abdella la suya y también a Civivox que nos han permitido hacer este acto sin coste alguno por una posibilidad ciudadana que nos han brindado.